Listo. Me parece que ya estamos iniciando la grabación. Entonces, esta es la primera ventana que se abre después de que tenemos instalado LabVIEW. Podemos dar clic en la barra de menús, por favor, en Help. Y la última opción que es About LabVIEW, para ver qué versión tenemos instalada. La versión que tienes instalada en LabVIEW es La 21. la 21. Ok. Pero no, aquí debería de decir, ¿no? Ahí Hasta dice, abajo. ¿no? Abajo, versión 21. Ah, versión 21. Sí, sí, 64 bits. Perfecto. Cerramos esta ventana de diálogo y aprovecho también para entrar a la opción de... Aquí mismo en Help, me parece que mismo en la opción de Help, hay una opción que se llama Find Examples. Y en esta opción de Find Examples podemos visualizar muchos de los ejemplos que ya están hechos en LabVIEW. Yo les recomiendo que hagan un recorrido por esas carpetas y vean los ejemplos que ya están hechos. Muchas de las veces nos es útil alguno o algunos ejemplos que ya están hechos. Pero bueno, repito, vale la pena que recorran estas carpetas para ver los ejemplos que están hechos con LabVIEW y si alguno les puede servir, pues lo pueden utilizar. Quiero decirles también que no sé por qué de repente no están todos los ejemplos. Por ejemplo, vamos a entrar a la carpeta de Hardware, Input and Output. Ay, perdón, ¿en cuál? En la de Hardware, Input and Output, Ah, ya. le damos doble clic. Y después viene una de Serial, la carpeta de Serial. Ahí está. Y bueno, hay algunos programas para la comunicación serial. Si los demás nos van siguiendo, se van a dar, puede ser que de repente no tengan las mismas carpetas o los mismos ejemplos. Entonces, no sé exactamente por qué es esa diferencia. Creo que pudiera ser porque no tienen bien, no tienen instalada o tienen diferentes versiones instaladas, o diferentes versiones o diferentes licencias, y por eso es que de repente pudieran estar viendo, o pudieran no ver algunos ejemplos. Pero bueno, si quisiéramos alguno de los ejemplos, por ejemplo, el de comunicación serie, eh, por ejemplo, me suena el de Serial Port Monitor, no sé si puedes abrir el de Serial Port Monitor. Le damos doble clic y lo abrimos. Y si alguien no lo tiene, vamos a oprimir la combinación de teclas Control T. Si alguien no lo tiene, bueno, pues basta con que el que sí lo tiene se lo comparta a la persona que no lo tiene. Oprimimos la combinación de teclas Control T, por favor, Arturo. Ok. Con esta combinación de teclas Control T podemos ver un mosaico vertical donde nosotros podemos visualizar el panel frontal, que es el de color gris, y el diagrama de bloques, que es el de color blanco. Entonces, acabamos de abrir un programa para la comunicación serie, un programa que ya está hecho, ¿ok? Y aprovechando aquí, si tienes tu tarjeta de Arduino conectada, Arturo, no sé, confírmanos si tienes tu tarjeta de Arduino conectada. No lo tengo conectado, pero deme un segundo y lo conecto. Ok. Mira, antes de conectarla, dale clic en el panel frontal donde dice Serial Port. Vamos a intentar seleccionar la tarjeta de Arduino, ¿no? No la tienes conectada, pero sin embargo identifica que tienes dos dispositivos conectados a tu computadora. Pudiera ser, no sé, un teclado o algo que tienes conectado, ¿no? Cuando conectes tu tarjeta de Arduino, te va a dar más opciones si es que ya está instalado el controlador. Sí, profe. Ahorita lo tengo aquí, déjalo conecto. Refresh, ¿sí? Aquí está. Listo. Casi seguro que tu computadora le ha asignado el COM3 a tu tarjeta de Arduino.
Pero para confirmar eso, vamos al administrador de dispositivos, ¿te parece bien? Sí. Vamos al administrador de dispositivos para Ay, ¿en dónde es? panel frontal, ahí donde está la lupita, ahí buscamos administrador de dispositivos. Y listo. Vamos a ver que efectivamente tú, en la parte inferior, donde están los puertos COM, hasta abajo, de hecho, si quieres, ahí está. Le damos clic ahí para ver que efectivamente tu computadora le asignó a tu tarjeta de Arduino el COM3. Te decía que tienes un COM1 y un COM2, que bueno, no sé exactamente qué hagan referencia, pero bueno, vamos a trabajar con el COM3. Aprovechando aquí, podrías conectar más tarjetas de Arduino, otras 3, otras 5, y a cada tarjeta de Arduino tu computadora le asignaría un COM diferente. Y podrías decidir tú con cuál trabajar. Ok. Cerramos esta ventana de diálogo. Nada más quería confirmar que tu computadora le había asignado el COM3 a tu tarjeta de Arduino. Por lo tanto, lo vamos a seleccionar en el diagrama de bloque, en el panel frontal, perdón, podemos seleccionar el COM3, porque es tu tarjeta de Arduino. Listo. Si leemos las instrucciones, dice aquí, antes de continuar, quiero decirles que si no les permite, aquí justamente donde acabas de seleccionar el puerto COM, si no les permite seleccionar el puerto COM, quiere decir que no está bien instalado el controlador NI Visa. A ver, pregunta, ¿hay alguien que no le permita seleccionar el puerto que le asigna a su computadora a su tarjeta de Arduino? Pero bueno, lo dejamos aquí. Si a alguien no le permite seleccionar el puerto, es que no ha instalado el controlador NI Visa. Muy bien. Observen las instrucciones que dice, bueno, los requerimientos, justamente el requerimiento es el controlador NI Visa. Si no tienen el controlador NI Visa, bueno, pues no les va a permitir. Pues ya prácticamente podemos correr el programa con control R o con la flecha que aparece en la parte superior izquierda. Hay dos formas de correrlo. Es esa justamente que está apuntando Arturo y la otra es la corrida continua. Yo no les recomiendo utilizar la corrida continua donde están las dos flechitas. No les recomiendo utilizarla porque si están utilizando un ciclo while, de repente pueden poner a su programa que esté iterando y no lo van a poder sacar y no les va a quedar otra más que apagar su computadora con un botonazo. Así que no lo utilicen, utilicen la corrida normal, la flechita sola o con control R. Así que pueden correr su programa, o más bien córrelo por Arturo. Ok. Sí, ya le di. Ahí. Ok. Bueno, entiendo que este es un programa para hacer como que una prueba de la comunicación serie o la comunicación serial y por el momento pues nosotros no estamos haciendo comunicación serie. Tendríamos que probablemente instalar un programa en el Arduino, cargar un programa en el Arduino para hacer la comunicación serie. Pero bueno, lo que quería yo aprovechar este programa para ver que ya pueden comunicarse con el Arduino que les permite seleccionar el puerto que la computadora le asigna a su tarjeta de Arduino. Vamos a detenerlo, por favor. No pausa, lo detenemos. Exacto, no pausa. No, pausa no. Es correcto, lo detenemos. Vamos a cerrar este programa, por favor. Les recomiendo que hagan un recorrido por los diferentes ejemplos que ya están hechos. Entonces, ¿lo cerramos? Cierro los dos, el diagrama de Sí, bloques. cerramos los dos, tanto el panel frontal como el diagrama de bloques. Listo. Listo. Ahora vamos a oprimir la combinación de teclas control N. Aquí mismo en el NI. Sí, pero cerramos el Fine Example. Ok. Me voy a aquí y control N. Control N.
y control T. Perfecto. Estamos grabando la sesión. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es, al mismo tiempo se van a ir ustedes familiarizando con las diferentes paletas. Bueno, para que se familiaricen un poquito, le damos clic derecho en el diagrama de bloques, que es el de color blanco. El diagrama de bloques es el de color blanco y es donde va a estar su código. El panel de control es el de color gris, o perdón, el panel frontal es el de color gris, que es donde se van a generar las interfaces humano-máquina para los usuarios o para los clientes. Vamos a ir trabajando en algunas paletas. La primera paleta es la de programming, que les da por default. Si no les da por default la paleta programming, en la parte inferior pueden seleccionarla. Observamos aquí que Arturo ya tiene la paleta de Arduino y también tiene la paleta de MakerHub. Entonces, la paleta de Arduino no la ocupamos mucho, el toolkit de Arduino, porque es algo así como que casarnos con el Arduino. Y se van a dar cuenta que durante el semestre hacemos comunicación seria. Te pido por favor, Arturo, que para que tus compañeros lo puedan visualizar, pasamos el apuntador, lo dejamos en alguna paleta, en algunos segundos, para que tus compañeros ubiquen. Sobre todo ahorita que vamos a hacer un programita muy sencillo. Cuando señalamos alguna paleta, te detienes unos 2 segundos para que tus compañeros lo ubiquen. Entonces les decía que en la paleta de Arduino, no la ocupamos mucho. En el manual de prácticas todavía hay un ejemplo o 2 ejemplos con la paleta de Arduino, con el toolkit de Arduino. Pero bueno, no lo ocupamos mucho. El MakerHub sí lo usamos. Y estoy viendo que si necesitan instalar algún módulo, lo podemos instalar. Por ejemplo, estoy viendo que tienes el de Control and Simulation. Si alguien no tiene ese módulo, lo puede instalar. Bueno, lo ocupamos un poco más para la materia de control, no tanto para instrumentación. Y, por ejemplo, uno de los módulos que utilizamos es un módulo que se llama Visión. No sé si lo tengas. A ver, puedes darle clic en la par de flechitas que aparecen abajo. Dale clic para ver si tienes un módulo que se llama Visión. Así está. Arriba, Vision and Motion. Aquí está. Sí. Eso es porque en el programa hay un tema justamente de visión. Y lo empezamos a hacer ahora con la pandemia porque utilizamos la cámara de la computadora o la cámara del celular. Entonces hacemos una práctica de visión. Muy bien. Bueno, vamos a ir recorriendo estas paletas. Por el momento quiero decirles que existen 3 colores con los que se tienen que identificar ustedes. En la parte superior, donde está la paleta numérica, observen ustedes que aparece un color azul. Más arriba, Arturo, donde dice numérica. Más, hasta arriba. Más arriba, más. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de valores numéricos, ustedes van a identificar un color azul. Azul si son números enteros y naranja si son con punto flotante. Después del lado derecho está la paleta booleana de booleanos y los valores booleanos están caracterizados con un color verde. Así que siempre que veamos un color verde sabemos que es booleano, falso, verdadero, 0 o 1 lógico. Y finalmente del lado derecho está otra paleta que se llama string. Así que las cadenas de caracteres están representadas con un color o caracterizadas con un color rosa. Al menos estos 3 colores los tenemos que identificar muy bien porque pues siempre vamos a trabajar con cadenas de caracteres que son de color rosa, con valores booleanos que son de color verde o con valores numéricos que son de color azul, azul cuando son enteros o naranja cuando son con punto flotante. Esos colores los tienen que identificar muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir al diagrama de bloques y vamos a ir a la paleta numérica. Te decía que cuando estamos en una paleta tratas de detenerte 2 segundos y mover tu apuntador en esa paleta para que tus compañeros ubiquen dónde estamos. Después de que estamos en la paleta numérica vamos a obtener un número aleatorio, un número random. En la parte inferior hay un par de dados. Ese par de dados están representando un número aleatorio.
Es correcto. Y mueve ahí tu apuntador 2 segundos. Y en el random, en number random, donde están los dos daditos. Ahí está. Muévelo, muévelo, muévelo. No, 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 solamente en uno. Ahí sobre el random. Ándale, ahí está bien. Y ahí le damos clic y arrastre y lo sacamos hacia el diagrama de bloques. Recuerden que las herramientas que nosotros obtenemos en el diagrama de bloques no las podemos colocar en el panel frontal. Ni las que obtenemos en el panel frontal no las podemos colocar en el diagrama de bloques. Muy bien. Vamos a regresar a la paleta numeric, por favor. En la paleta numeric vamos a obtener la función de multiplicación. Y la colocamos justamente por enfrente del random. Vamos a conectar el random a una de las dos entradas. Y como segunda entrada, vamos a dar clic derecho en la otra entrada y seleccionamos la opción crear una constante. Entonces, en la otra entrada le damos clic derecho y seleccionamos la opción crear una constante. Y en esa constante vamos a anotar un valor de 100. Sí, vamos a seleccionar ese 100, por favor. Vamos a aumentar el tamaño del valor de 100. Perfecto. Seleccionamos el 100, dándole doble clic. Y en la parte superior hay una opción que se llama 15PT Application Font. 15PT, ahí. Y seleccionamos la opción Size para aumentar el tamaño de la letra. Esta parte no es necesario que todos la hagan, simplemente es para que, vamos a escoger el 24, es para que el tamaño de la letra sea un poquito más grande y lo puedan ver mejor. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues ya se genera un número aleatorio, se multiplica por 100 y vamos a mostrarlo. A la salida de la función multiplicación le damos clic derecho y seleccionamos la opción crear un indicador. Y ahora sí podemos correr nuestro programa con control R o con la flecha, como les había dicho. Y vamos a visualizar que en ese indicador se genera un número. También podemos aumentar el tamaño de la letra del indicador que está en el panel frontal. Tienes que seleccionarla primero. Ah, sí, sí, te permitió aumentar el tamaño. También podemos aumentar el indicador, aumentar el tamaño del indicador. Ok. Y están en 24 los dos. Sí, sí. No, no, lo que decía es aumentar el cuadrito, a ser más grande el cuadrito del indicador. Es correcto. Ahí está. Entonces, pues bueno, como ustedes saben, cada vez que quiero adquirir un nuevo dato, tengo que correr nuevamente el programa. Es la única clase en la que hacemos simulación, bueno, o de las únicas clases en las que hacemos simulación, porque entiendo que ya la mayoría está instalando su software y conectando su tarjeta de Arduino. Las próximas clases ya pueden conectar un sensor, por ejemplo, un sensor de temperatura para que omitir este número random, quitar este número aleatorio y en su lugar tener el dato de tener un dato de un sensor de temperatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, por el momento vamos a hacerlo así. No tenemos un sensor de temperatura conectado a la tarjeta de Arduino, así que estamos simulando con un número aleatorio valores entre 0 y 1. Los multiplicamos por 100 para que sean valores entre 0 y 100. Y los mostramos. Como ustedes saben, para que se haga ese proceso repetidas veces, necesitamos introducir este código en un ciclo while. Vamos a dar clic derecho en el diagrama de bloques, vamos a la paleta Programming nuevamente y vamos a la primera paleta que es la paleta de estructuras. Y en la paleta de estructuras está el while loop. Cuando ustedes le dan clic al while, observen que su apuntador toma forma de un cuadrito. Nos vamos a la parte superior derecha, parte superior izquierda, perdón, y damos clic y arrastre para introducir este código en un ciclo while. Entonces, desde la parte superior izquierda, clic, arrastramos a la parte inferior derecha y listo. Voy. Sí, sí, con calma. While loop Sí. y así. Ahí está. Hazlo más grande, por favor, para que tengamos espacio de hacer más cosas ahí, más hacia abajo, sobre todo. Es lo más grande posible. Ahí está mejor. Entonces, recuerden que el ciclo while necesita una condición para detenerse, para dejar de iterar. Así que en la parte inferior derecha del ciclo while le aparece un botón condicional, que si le das clic derecho, dice, bueno,
se va a detener si algo es verdadero. Pero bueno, nosotros no tenemos nada verdadero, ni siquiera nos interesa tener algo verdadero, pero si fuera el caso, si en el programa se cumpliera que algo es verdadero, pues entonces el programa se detiene. Por ejemplo, si la temperatura llega a 90, este número que nosotros estamos generando, si fuera 90 o mayor, entonces ponemos una condición. Si este valor es 90 o mayor, entonces que se detenga el programa. En la clase anterior, dimos dos opciones para que se detenga el programa, con un botón de stop o con una condición. Si la temperatura que se está generando, bueno, este número que suponemos que es una temperatura, es igual a 100, entonces se detiene el programa. Por el momento le damos clic en crear un control. Si seleccionas la opción crear un control, entonces se va a generar un botón de stop, tanto en el panel frontal como aquí en el diagrama de bloques. Le damos clic y observamos que se genera un botón de stop en el panel frontal. De hecho, si le das clic a ese botoncito de color verde que se acaba de generar, dale clic muchas veces a ese botón, muchas veces, para que vean ustedes que siempre que tienen algo, sigue le dando clic, siempre que tienen algo en el diagrama de bloques, le pueden dar clic y se los identifica dónde está en el panel frontal. Eso ahorita no es muy útil porque dice, bueno, pues es bastante obvio dónde está, pero cuando tienen un programa más complejo y quieren identificar dónde está algo desde el diagrama de bloques al panel frontal o viceversa, pues le damos doble clic y no lo ubica. ¿Podemos hacer más grande ese botón de stop, por favor, Arturo? Y en el panel frontal lo hacemos más grande. No, en el panel frontal. Sí, también, ahí es correcto. Hacerlo un poco más grande, tomarle una esquinita y hacerlo, ahí está. A veces lo hacemos mucho más grande porque que quede bien a la vista para que el usuario lo detenga en algún momento dado. Les comentaba que podemos hacer que el programa se detenga con dos condiciones. Por el momento se va a detener, va a dejar de iterar solamente cuando oprimimos ese botón, pero se puede detener cuando se cumple una condición. Por ejemplo, podemos ir a la paleta Programming nuevamente y en la paleta Comparison, en la paleta de comparadores, seleccionar el igual, ¿no? Entonces vamos a la paleta de Comparison. ¿Aquí en estructuras o en...? Abajo está la de Comparison, comparadores. Ahí, ahí está, ahí está. Y seleccionamos la función de igual. Perfecto. Entonces, vamos a seleccionar, vamos a conectar el valor que sale de la multiplicación y lo comparamos con 100. Si ese valor es igual a 100, cuando aparece el carretito te permite conectar. Es antes de que sepa, ¿no? ¿Cómo? Bueno, antes de entrar al XY. Hay que conectarlo a la línea de la salida de la multiplicación. Entonces, Ya. sí, pero como que atravesaste el indicador súbelo para que no se vea ahí atravesado. O pone el signo de igualdad abajo. Cuando quieres dar vuelta con la línea, le das clic y te permite dar vuelta. Ahí está. ¿Abajo? Es correcto. A la línea, ahí está. Y como segunda entrada del signo de igualdad, le damos clic derecho a la segunda entrada del signo de igualdad y seleccionamos la opción crear una constante. Esa constante va a ser de 100. Yo propongo que sea de 100 porque pocas veces el número aleatorio nos va a dar 1 y multiplicado por 100 va a ser 100. Entonces, cuando eso sea verdadero, vamos a obtener vamos a ir a la paleta de booleanos, nuevamente Programming, ahí está la paleta de booleanos. Y en la paleta de booleanos obtenemos una compuerta OR y con la compuerta OR podemos decidir que cuando esa opción es verdadera, cuando esa salida es verdadera de comparar el número con 100, si esa es verdadera, la entrada la conectamos, la entrada de la compuerta OR la conectamos a la salida del signo de igualdad. Ok. Y vamos a hacer algo más. El botón de abajo que habíamos conectado lo vamos a desconectar, por favor. El de la parte inferior derecha lo desconectamos. Basta con seleccionar la línea y suprimir. Y lo vamos a arrastrar, ese botoncito lo vamos a arrastrar hacia arriba
para conectarlo como segunda entrada del... No, ese no. Ese también podrías arrastrarlo, sí. Sí, podrías arrastrarlo, pero lo dejamos frente a la comportador. Vamos a Y ese, arrastrar el de stop, este. sí, y Ok. ese lo conectamos a la entrada de la comportador, a la entrada que está pendiente. Ahí. Y el otro botoncito, igual si quieres arrastrarlo, pero ese va conectado a la salida de la comportador. Si quieres darle clic derecho al botón verde, clic derecho y selecciona la opción. Hay una opción para verlo más chico, visible item. No, espérame. Este, mm, View as icon. Ya. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Generamos un número aleatorio entre 0 y 1, lo multiplicamos por 100 para simular que es un valor de temperatura, un valor de temperatura entre 0 y 100. Lo mostramos en este indicador, lo mostramos, lo comparamos con 100. Si es igual a 100 o si oprimimos el botón de stop, se va a dejar de iterar. Va a dejar de iterar por dos situaciones. Oprimimos el botón de stop o si el número aleatorio que se genera es 1 multiplicado por 100 nos va a dar 100 y se va a detener. Se va a detener el programa, va a dejar de iterar por dos situaciones. Si nos da un valor de 100 o si nosotros oprimimos el botón de stop. Cualquiera de esas dos. Muy bien. Como ya está dentro del ciclo while, como ya nuestro programa está dentro del ciclo while, pues basta poner un temporizador para decir cada cuánto tiempo quiero hacer un muestreo, el sample rate, cada cuánto tiempo quiero muestrear, cada cuánto tiempo quiero adquirir un dato de temperatura. Así que vamos a ir nuevamente a la paleta Programming. Y en la paleta Programming de la paleta Timing, donde está el reloj, podemos utilizar un wait. Yo propongo que sea el tercero, ese reloj. Le damos clic y lo arrastramos. Basta con que quede dentro del ciclo while para que el ciclo while entienda que tiene que esperar cierto tiempo entre cada iteración. Del lado izquierdo de este ciclo while, perdón, de este temporizador, del lado izquierdo, si pasas tu apuntador, aparece una entrada, le damos clic derecho y seleccionamos la opción crear un control. Creamos un control. Podríamos haber creado una constante. Si creamos una constante, entonces el tiempo de iteración va a ser siempre constante. Pero como creamos un control, y si se dan cuenta, si le das doble clic muchas veces a este control que acabas de crear, te van a dar cuenta que se acaba de generar un control en el panel frontal para que el usuario introduzca el sample array, el tiempo de muestreo. De hecho, podremos etiquetarlo así. Cambiamos la etiqueta y le cambiamos la etiqueta para que diga sample array. Entonces, si le das doble clic a la etiqueta, lo puedes reetiquetar con la palabra sampler array. ¿Sample qué? Sampler array, te falta la rata. Es correcto. Sampler array. Ahora sí, tendrías que introducir, el usuario tiene que introducir, bueno, cada cuánto tiempo quiere hacer un muestreo, ¿no? Como es en milisegundos, vale la pena que anotes sampler rate en milisegundos, ¿no? MS, milisegundos. Entre paréntesis, sí, entre paréntesis, MS, que es milisegundos. Es correcto. Entonces, el usuario tiene que introducir cada cuánto tiempo quiere hacer un muestreo, ¿no? No sé, cada 50 milisegundos, por ejemplo. Entonces, anota, introduce el valor de cada cuánto tiempo quieres hacer un muestreo. Ah, ya vi. Es que esto está más grande. Por eso no me dejaba. Sí, algo se veía raro. Entonces. Ya. Sí. Y bueno, pues antes de correr el programa podríamos colocar un gráfico, pero el gráfico lo vamos a colocar en el panel frontal. Y allí en el panel frontal vamos a dar clic derecho y va a aparecer una paleta de gráficos. Aparece la paleta de gráficos. Seleccionamos el primero, Waveform Chart. Y listo. Observa que cuando tú colocas ese gráfico, en el diagrama de bloques también aparece su correspondiente icono.
que tenemos que conectar. Y observa que aparece de color rosa, porque, perdón, de color naranja, Sí, porque son valores con punto flotante. ok. Entonces, ahí vamos a conectar justamente el valor que sale de la función multiplicación a la línea, que lo que sale de la multiplicación, ahí lo vamos a conectar. Cuando aparece el carretito, te permite conectar, ahí está. Y cuando quieres dar vuelta, repito, le das clic y ahí te permite dar vuelta. Ah, sí. Listo. Perfecto. Bueno, pues en este momento podríamos ya correr el programa. Ya le estamos diciendo que haga una iteración, pues sí, una iteración cada 50 milisegundos y a la vez esa iteración de cada 50 milisegundos corresponde a un tiempo de muestreo de 50 milisegundos. Si corres tu programa con control R o con la flecha que aparece en la parte superior izquierda, entonces pues ya estamos ahí simulando que una, estamos midiendo una temperatura entre 0 y 100. Si en algún momento dado el valor que obtenemos es de 100, entonces el, el programa se va a detener. Pero si no llega a ese valor de 100, no se va a detener, nosotros podemos tomar la decisión de detenerlo. De hecho, podríamos tomar la decisión de detenerlo de 2 o de 3 o de más formas, ¿no? Vamos a detenerlo nuevamente y ahora sí vamos a utilizar una tarjeta de la computadora. Lo detenemos y eh, un paréntesis aquí. Los que están familiarizados con las computadoras, con el mantenimiento de computadoras, con las computadoras viejitas sobre todo, se dieron cuenta que las computadoras, sobre todo las computadoras de escritorio eran una especie de tarjetas, bueno, más bien necesitaban una especie de tarjetas. Para el video, por ejemplo, teníamos que introducir una tarjeta en un slot para ahí tener esa tarjeta de video y ahí poder conectar el monitor. Normalmente la tarjeta madre no tenía el puerto monitor adherido, teníamos que insertar una tarjeta de video y a esa tarjeta de video ahí podíamos conectar el monitor. Igual incluso para el teclado, ¿no? Para el teclado necesitábamos una tarjeta, conectar una tarjeta para conectar el teclado y el mouse. Para el internet, si necesitábamos internet, teníamos que insertar una tarjeta de módem para poder tener internet. Si queríamos tener audio, teníamos que insertar la tarjeta de audio. Entonces era una serie de tarjetas, ¿no? Y bueno, ya hoy en día las tarjetas madre ya traen todo integrado, ya tienen monitor, teclado, mouse, ya tienen la opción de video, ya tienen la opción de internet. Entonces la tarjeta madre ya trae todo. Pero pues hace 20, 30 años eran una serie de tarjetas que tenías que comprar. Incluso podrías tener tu computadora sin audio porque pues quizá no te alcanzaba a comprar la tarjeta de audio, entonces pues ya tenías tu computadora sin audio. Si querías audio, tenías que comprar la tarjeta de audio. Y todavía hoy en día, ¿no? Los que juegan videojuegos en los últimos años se han dado cuenta que si quieren tener una mejor prestación de video, necesitan colocar una tarjeta de aceleradora de gráficos en su computadora, insertar una tarjeta de aceleradora de gráficos para tener mejores prestaciones de video sobre todo cuando juegan o algunos software especializados necesitan esas tarjetas de video. Pero bueno, cada vez van siendo ya menos, eh, va siendo más bien, sí, va siendo menos la necesidad de tener que insertar nuevas tarjetas o tarjetas de expansión. Igual si yo quiero tener un puerto paralelo o puerto serie, pues igual necesitaba instalar una tarjeta de puertos. Pero bueno, ya hoy en día ya venden incluso los convertidores, así que si yo necesito el puerto serie, pues compro un adaptador USB a serie y listo, ya no tengo que abrir mi computadora, es más, puedo hacerlo en la laptop. Y incluso el puerto paralelo no es muy común ya, cada vez viene siendo menos común, pero quiero pensar que existen convertidores o adaptadores para utilizar puerto paralelo. Eso es. Entonces, les comento esto cerrando el paréntesis porque vamos a utilizar ahorita el audio de la computadora para hacer un ejemplo. Vamos a agregar otro comparador, por favor. Vamos a entrar nuevamente a la paleta de comparison.
Ujú. Y vamos a utilizar el mayor que, greater. Puede ser mayor o igual si quieres, ¿ok? Y lo vamos a comparar nuevamente. Este valor que multiplicamos por 100, que sale después de la multiplicación y que incluso estamos graficando, lo vamos a meter a la primera entrada del comparador. Ujú. Voy a acomodar esto para que tenga Sí, espacio. sí. Creo que aquí cabe bien. Ahí está. Perfecto. Y como segunda entrada del comparador, vamos a oprimir la combinación, perdón, la tecla clic derecho y seleccionamos la opción crear una constante. Exactamente, creamos una constante de 80. Lo que quiero hacer es comparar cuando este valor sea mayor que 80, entonces nos va a dar un valor verdadero. Y en ese momento vamos a accionar un actuador. Entonces, si la temperatura es mayor a 80, entonces hay que accionar un actuador. ¿Qué tenemos como actuador? Bueno, puede ser una alarma, puede ser un foco, vamos a accionar la alarma de la computadora. Así que vamos a ir nuevamente a la paleta Programming y en la paleta Programming vamos a ir a la paleta de Graphics and Sound, gráficos y sonidos, y vamos a utilizar el bip que aparece en la primera columna, en la parte inferior de la primera columna, utilizamos el bip. Y ese lo vamos a colocar ahí. Observa que el bip, mira, se conectó automáticamente. Es de color verde, la conexión que vamos a hacer es de color verde, es la tercera entrada, de arriba hacia abajo la tercera entrada, las dos primeras son de color azul, no podemos conectar en la primera azul, en las entradas azules tiene que ser en la verde, porque justamente es un valor booleano. Pues nos va a decir si esa temperatura es mayor a 80, verdadero o falso. Y si es verdadero, entonces se va a activar el bip. Si tienes Ujú. el volumen de tu computadora y corres el programa, antes de correrlo, me gustaría cambiar el tiempo de muestreo a 500, porque sabes que, vamos a dejarlo en 50, vamos a dejarlo en 50, a ver cómo va. Y lo corremos. Corremos Voy el a programa. silenciar mi audio para ver si se escucha. Sí, ¿sí se escucha? No, 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 Ok, no. cámbialo a 500, pero vamos a ver, cambiamos a 500, corremos nuevamente. No sé si alguien nos va siguiendo y puede confirmarnos que sí escucha. Sí, se escucha un sonidito. Sí, sí se escucha. El tin. Ok, ok, pudiera ser que Arturo tiene, ahí le falta configurar el audio, pero en realidad creo que sí se escucha. Y los que sí lo escucharon con 50 milisegundos. Yo con 500. Con ¿Perdón? 50. Con 500 sí, ya con 50 no se escuchaba nada. Sí, es que saben que con 50 milisegundos, o incluso si exageramos un poco con 10 milisegundos, pudieran ser muchas veces en las que se tiene que activar la alarma que de repente pues no puede hacerlo tantas veces. O sea, casi casi se está activando la alarma cuando ya se tiene que volver a activar, cuando ya se tiene que volver a activar nuevamente y algo pasa ahí, un conflicto, ¿no? Ese tiempo en el que se tiene que activar no es suficiente, por eso es que... pero finalmente la alarma se activa. Igual, si vamos a detenerlo, Arturo, si no funcionó con la alarma, igual podríamos colocar un poquito LED. En el panel frontal, en el panel frontal vamos a dar clic derecho y también hay una paleta de booleanos. Vamos a tener un foco LED, si quieres el redondo o el cuadrado es igual. Y cuando tú obtienes ese foco LED en el panel frontal, observas que en el diagrama de bloques aparece también ese icono correspondiente que tenemos que conectar exactamente a la misma línea donde conectaste el bit. Y quizá si no logras escuchar el bit, bueno, vamos a ver que se prende un poquito cuando esa salida es verdadera. Igual puedes hacerlo más grande, en el panel frontal ese foco LED lo puedes hacer más grande. Ahí está. Y lo corremos nuevamente.
Ahí está. Entonces, cuando el foco prende, y en ese instante también debemos escuchar la alarma. Si no se escucha, no te preocupes por el momento. Yo creo que nada más es cuestión de configurar ahí el audio. Ah, porque ¿sabes qué? También puede ser otra opción, que me estás compartiendo tu pantalla, pero creo que también tenemos que decirle la opción de compartir también el audio, ¿no? Pero bueno, si no lo escuchas tú, Ah, ya está compartiendo el sonido. A ver. ya. Cámbiale a 100 milisegundos, a ver. Ok. Apenas si lo logra, ¿no? Con 100 milisegundos. Sí. Ok. Perfecto. Vamos a detenerlo, vamos a hacer algo interesante porque no sé si hay alguna duda hasta aquí. Hacemos una pausa. Si hay alguna duda, algún comentario, si nos van siguiendo. Ninguna duda, profe, pero sí, también logré lo del sonido. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Algún otro comentario, chicos? Muy bien. Repito aquí, antes de continuar, repito que no es la intención en el curso simular nada. De hecho, creo que es la única vez que hacemos un ejercicio de simulación, porque, repito, estamos en este inicio del semestre y estamos dando tiempo para que todos instalen su software, adquieran su tarjeta de acción de datos y pues compren algunos sensores. Pero, repito, no es la intención simular. Y lo interesante de esto y utilizar justamente tu tarjeta de Arduino como una tarjeta de acción de datos es poder empezar ya a medir. Entonces, una buena idea sería comprar un sensor de temperatura, conectarlo a la tarjeta de Arduino y quitar este número aleatorio para que en su lugar adquiramos un dato de temperatura. ¿Ok? Y bueno, aprovechando, vamos a hacer algo interesante. Vamos a trabajar en el diagrama de bloques. De hecho, vamos a maximizar el diagrama de bloques, por favor, Arturo. Vamos a olvidarnos por un momento del panel frontal y vamos a hacerlo más grande. Vamos a hacer espacio en la parte inferior. Vamos a trabajar un poquito más en la parte inferior del ciclo while. Entonces, ahí está perfecto. Hacemos un espacio ahí. Muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué necesitamos hacer en instrumentación? Bueno, necesitamos medir. No llevamos ni la cuarta parte porque no tenemos todavía nuestra tarjeta de Arduino ni nuestro sensor. Pero en el momento de que ya tengan su sensor o su tarjeta de Arduino y logremos adquirir el dato, ya llevamos un buen trabajo. El siguiente paso es tener un registro de esas mediciones. Así que vamos a darle clic derecho en el diagrama de bloques y vamos a ir a la paleta que se llama, déjame ver cómo se llama, Data Communication, Data Communication o Data Communication. Ahí está. Normalmente trabajamos en la paleta Programming, pero algunas cosas ya muy particulares las hacemos en otras paletas, como es el caso de Data Communication. Después de Data Communication vamos a utilizar la paleta, vamos a darle clic en la paleta Protocolos. En la paleta de Protocolos nos detenemos unos segundos. La paleta Protocolos, por favor, Arturo. Está hacia el lado derecho. A la otra derecha. Ay, perdón, no tenía mi audio encendido, perdón. Ya. Protocolos, entonces. Aquí está. Sí. Ahí nos detenemos unos segundos. Les comentaba que pues vemos algunos protocolos de comunicación, como ya lo habíamos mencionado, el protocolo TCP/IP para enviar datos a través de una dirección de IP utilizando el Hamashi. Utilizamos el protocolo UDP para bajar datos del celular, que es un protocolo de datagramas. Y el que vamos a utilizar ahorita, bueno, el que vamos a utilizar más adelante es el puerto serie. Y podríamos utilizar el Bluetooth también,
utilizamos el HTTP client, el HTTP para bajar datos de Internet. El de SMTP email no lo utilizamos, creo que pudiera ser muy peligroso. No, ese no lo vamos a utilizar. Pero incluso el FTP lo podríamos utilizar también. ¿Por qué es peligroso el email? Porque, bueno, ustedes podrían hacer un programa para enviar un archivo o un correo cada 3 nanosegundos a alguien y saturarle su correo, ¿no? Entonces, es peligroso. Regresamos, perdón, me equivoqué al entrar a esta paleta. Al que vamos a entrar es a la paleta de File, Input and Output, que está con el disquete. Perdón, Hay una paletita en la paleta Programming que está representada con un disquete, que son File, Input and Output. Incluso si quieres enclavar esa paleta con la tachuelita, porque la vamos a ocupar, vamos a sacar 4 herramientas aquí, 4 funciones. La primera que vamos a extraer es Open, Create or Replace File, que está en la primera columna. La segunda de la primera columna, ahí está. Open, Create or Replace File. La vamos a dejar fuera del ciclo while del lado izquierdo. La mandamos hasta fuera a izquierda del ciclo while. Ahí es correcto, más abajo. Y un poco más a la izquierda, por favor. Ahí está. La siguiente que vamos a utilizar es la de Write Text File. La de Write Text File la vamos a dejar del lado derecho de la que acabas de colocar. Más o menos ahí está bien. Sí. Y ahora utilizamos otro Write Text File, otra de Write Text File. Pero esta la vamos a dejar adentro del ciclo while, más o menos a la misma altura, pero al centro. Un poco más, por ahí está mejor. Ahí está. Y finalmente vamos a utilizar una de Close File. La de Close File la vamos a dejar fuera del ciclo while del lado derecho. Más, sí. Ahorita la acercas. Aquí, otro paréntesis. No he utilizado la opción de Write Binary File. No sé si ustedes han creado archivos binarios. En teoría, entiendo que son muy útiles porque ocupan muy poco espacio. Cerraste la paleta, pero solamente quería comentar esto, ¿no? Que los archivos binarios no los he utilizado, no los he creado, pero entiendo que ocupan muy poco espacio. Write Binary File, Read Binary File. Escribir archivos binarios o leer archivos binarios. Pero no lo he hecho, pero creo que vale la pena porque entiendo que ocupan muy poco espacio. Entonces, si alguien lo quiere intentar, bueno, valdría la pena que trabajara con estos archivos binarios. Cerramos, por favor, esta paleta y vamos a interconectar estas 3 funciones. Antes de continuar, quiero decirles que lo que vamos a hacer ahora es escribir datos a un archivo de texto, pero también podríamos hacer lo contrario, leer datos desde un archivo de texto. Si nosotros entramos a alguna estación meteorológica o alguna estación y tenemos los datos en un archivo de texto, entonces en vez de escribir podemos tener la función de leer datos de un archivo de texto. Así como estamos escribiendo, también podríamos leer datos de un archivo de texto. Vamos a interconectar estas 3 funciones, por favor, Arturo. Así que es correcto. Ahí en esa salida la conectamos a la siguiente en la parte inferior. Es correcto. Esa conexión que estamos haciendo, igual con la siguiente, esa conexión que estamos haciendo es para un posible mensaje de error. Si hay un posible mensaje de error, ahí lo vamos a presenciar. Y también vamos a conectar la parte superior, por favor. La parte superior que nosotros conectamos, nos vamos a dar cuenta que es la ruta donde se va a almacenar ese archivo. Es correcto. Y también lo conectamos en la parte superior de las primeras. Listo. Si quieres recorrer tu barra espaciadora hacia la izquierda para centrar un poquito nuestro código, la barra espaciadora, recórrela hacia la izquierda, la parte inferior. Así, luego a la izquierda. Perdón, profe, es que hay mucho ruido aquí en mi casa. Perdón. Es que no lo escuché, es que hay mucho ruido aquí en mi casa. La barra espaciadora es la que está hasta abajo, la de color gris, que la recorrieras un poco hacia la izquierda. ¿Está? Hasta abajo. No, hasta abajo está la barra espaciadora. Ándale, la barra espaciadora, ahí está.
hacia la izquierda. Ah, ya. ¿Así? Ahí está, perfecto. Sí se llama barra espaciadora, ¿no? No sé si me equivoqué. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos bien. Fíjense bien, lo que vamos a hacer es algo que nos va a ser muy útil en la vida. Necesitamos crear un archivo de texto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos al panel frontal con control T. Y en el panel frontal vamos a dar clic derecho. Y hay una paleta que se llama String and Path. En esa paleta que se llama String and Path, vamos a obtener un String Control, la primera opción. De hecho, vamos a necesitar dos. String Control, lo vamos a colocar por ahí donde tengas espacio. Y vamos a etiquetarla. Sí, de una vez obtienes la otra. String Control. La primera la podemos etiquetar con dispositivo de almacenamiento. Dispositivo de almacenamiento. Y aprovechamos para anotar ejemplo. Ejemplo. Exacto, entre paréntesis ejemplo. D mayúscula. D de dedo. Mayúscula, coma E. Coma F. Coma, etcétera. Es decir, ¿dónde se va a almacenar el archivo de texto? Yo propongo que sea en una memoria o en un disco duro. Podríamos almacenarlo en mis documentos o en el escritorio, en alguna ruta, pero cuando trabajamos en el laboratorio nos dimos cuenta que no nos permitía guardar archivos en la computadora del laboratorio, la computadora de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería. Por eso es que optamos por mandarlos a almacenar a una memoria. Pero igual podrían ustedes decidir que su archivo se almacene en el escritorio de su computadora, en mis documentos, donde ustedes quieran. Y la segunda string control va a ser para el file name, el nombre del archivo. Entonces ahí vamos a anotar el nombre del archivo y bueno, eso lo va a decidir el usuario. Nosotros vamos a decirle, ahí vas a anotar el nombre del archivo. Nombre del archivo. ¿Ok? El nombre del archivo, bueno, pues ya sabemos que de repente los nombres de los archivos no pueden tener caracteres especiales, pero bueno, regresamos al diagrama de bloques y en el diagrama de bloques lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a maximizar el diagrama de bloques y estas dos string control que acabamos de agregar los vamos a sacar del ciclo while y los vamos a poner del lado izquierdo del ciclo while. De la otra izquierda, es correcto. Está bien. Y vamos a concatenarlos, fíjense bien, vamos a concatenar estas dos cadenas de caracteres. Así que vamos a ir a la paleta Programming y en la paleta Programming vamos a ir a la paleta String y allí vamos a utilizar la segunda función que es concatenar cadenas de caracteres, es correcto. Por default nos da un tamaño de 2, pero lo vamos a extender hasta 4, hasta un tamaño de 4. Entonces, si pasas tu apuntador por el centro, te das cuenta que aparece un par de flechitas y te permite extenderla hacia abajo. Hacia abajo para que tenga 4 entradas. Ahí está. Que tenga 4 entradas. Con Escape. Ahí está. Solamente 4, ¿eh? Porque si de repente la tenemos más grande y no conectamos una, nos marca error. La primera que vamos a conectar es el dispositivo de almacenamiento. La primera entrada a esta función que nos va a concatenar. Es correcto. La segunda entrada, fíjate bien, la segunda entrada vamos a dar clic derecho en la segunda entrada. Y en la segunda entrada vamos a dar clic derecho y vamos a crear una constante. Y ahí vamos a poner 2 puntos y una diagonal. Es correcto. No me acuerdo si es esa diagonal o es la otra, no recuerdo de memoria. Creo que es la otra. Es esa, sí. Si quieres, igual puedes aumentar el tamaño de estos simbolitos para que tus compañeros lo vean mejor. Perfecto. Ahora, la siguiente entrada ya es el nombre del archivo. Ahora sí, anotamos el nombre del archivo como siguiente entrada.
Y la última entrada es otra constante. Clic derecho, creamos otra constante. Y ahí vamos a anotar .txt. Podríamos anotar quizá también .csv, que significa coma separate values. Pero vamos a dejarlo como txt. Si quieres recorrer la línea de abajo un poquito a la izquierda para que no se encime. Es correcto. Ahí está mejor. Perfecto. Listo. Bueno, pues estamos concatenando estas cadenas para formar una ruta de almacenamiento. ¿Dónde se va a almacenar el archivo? Bueno, pues en el dispositivo de almacenamiento que el usuario seleccione. Nosotros le concatenamos los dos puntitos y la diagonal y le concatenamos el nombre del archivo y finalmente le concatenamos la terminación .txt. Ahora vamos a ir nuevamente a la paleta Programming. Clic derecho en el diagrama de bloques, paleta Programming. Y vamos a entrar a la paleta String. En la paleta String vamos a utilizar de la paleta Number String, de la paleta Path Array String, que está en la última columna, la segunda de la última columna, dice Path Array String. Ahí está. Utilizamos la función String to Path. Queremos que nos convierta una cadena un path. Ese String to Path lo vamos a utilizar para que todas estas cadenas que hemos concatenado nos las convierta a un path. Es correcto. Entonces, string to path, esa cadena nos la convierte en un path. Y ya una vez que es un path, ese path lo vamos a conectar a la primera entrada de la función open. De hecho, es un color así medio verduzco a la primera entrada, que es la operación path, el file path. Ahí. Cuando quieres dar vuelta, le das clic y te permite dar vuelta. Ahí está, perfecto. Entonces, ya casi estamos listos. Se va a generar un archivo, se va a crear un archivo con el nombre que el usuario decida en el dispositivo que el usuario decida. En la segunda entrada de esta función open, aprovechamos para que estamos aquí en la segunda entrada de la función open, donde acabas de conectar el path. Le damos clic derecho y seleccionamos la opción crear una constante y seleccionamos la opción, no vamos a seleccionar la opción abrir porque lo vamos a crear. Seleccionamos la opción crear. Es correcto, create. Y listo. Ahí está. Ahora sí. Ahora, bueno, pues ya nada más está esperando, ok, vas a crear un archivo en esa ruta y ¿qué vas a escribir en ese archivo? Bueno, pues lo que vamos a escribir en el archivo es lo siguiente. Recuerda que tienes dos write text file. El que está en la parte de afuera, si pasas tu apuntador en el write text file, ahí está, del lado izquierdo, ahí dice, ok, el texto, ¿qué vas a escribir aquí? Dale clic derecho y selecciona la opción crear una constante. Podríamos crear un control, pero vamos a dejarlo como una constante. Arrastra esa constante hasta allá arribita, donde tengas espacio, para que puedas hacerla más grande, hasta más arriba, más arriba. Más. Por ahí arriba, ándale, por ahí tienes espacio y extiéndela para que sea un poco más grande. Yo propongo que sea un poco más hacia la izquierda. Ahí está mejor. Ahí. Y ahí puedes anotar todo un encabezado que va a estar en tu archivo de texto. Por el momento lo vamos a abreviar y vamos a escribir así muy abreviado. UNAM, FI, después puedes anotar la carrera y los nombres de los integrantes del equipo. Y estamos realmente en la realidad de la industria, lo que tendrías que anotar ahí es el nombre de la industria, el nombre de la subdivisión y el nombre del responsable de la operación de ese equipo. Y lo estamos haciendo ahorita como una constante, pero igual puede ser un control para que se introduzca un encabezado en el momento de que se va a correr el programa. O puede ser el nombre del responsable que está en turno, ¿no? Vamos a aprovechar, le escribes ahí los nombres de los estudiantes, igual a lo mejor hasta puede encajar ahí el nombre del profesor y listo. Nada más que... Perfecto. Y un punto importante. Vamos a dar 3 enter ahí, por favor. 3 enter y después al último les voy a explicar por qué dar 3 enter. Ahí está, muy bien. Y antes de continuar, para que no se encime mucho esa línea, la línea que lleva esa constante, si la puedes mover un poquito ahí para que no se encime en la parte inferior, ya, ahí por ahí, ahí está mejor, ahí está mejor. Entonces,
¿Por qué se escribe eso fuera del ciclo while? Porque eso no se va a escribir cada iteración. Eso solamente se escribe una sola vez como encabezado. Por eso es que está fuera del ciclo while. Porque cuando se abre el archivo, lo primero que se escribe es ese encabezado y después ya entramos al ciclo while. En el ciclo while se escribe una iteración de muchas veces se escribe algo y finalmente se cierra el archivo. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí. No, profe. Perfecto. Si vamos bien, entonces vamos a ir nuevamente a la paleta string, bueno, primero programming, la paleta programming y luego la paleta string. Y vamos a obtener la función format into string, que está en la segunda columna, la tercera de la segunda columna. Ahí está, format into string. Ok, le vamos a extraer y le vamos a colocar por ahí en un lugar donde tengas espacio. ¿Dentro o fuera? Adentro del ciclo while. Y si quieres, recórrela en donde tengas espacio, ya sea en la parte superior derecha. Ahí, por ahí hay más arriba, más arriba. Ahí está mejor. Y vamos a extenderla hacia abajo. Si pasas tu apuntador, te va a cambiar a forma de flechita y te va a permitir extenderla hacia abajo para que tengan unas 8 entradas. Las entradas son las de color naranja que se van generando ahí. Con esas más o menos. Ok, en la parte inferior izquierda de tu ciclo while hay una i, que es el número de iteraciones. Entonces, está más abajo del ciclo while, la i, ahí está. La puedes arrastrar esa i y llevar hasta arriba. Todo el mundo sabe qué es esa i, ¿verdad? Porque en algún momento les preguntaba y me decían que era una i de información, pero no es una i de información. Todo el mundo sabe que es una i de... De iteración, acabo de decir. Iteraciones. Ok. Vamos a conectar esa i a la primera entrada de color naranja para tener un contador. Ahí está, perfecto. Nos va a servir, sí es el número de iteraciones, pero nos sirve como un contador o como un index, ¿no? En la siguiente entrada vamos a ir nuevamente a la paleta string y en la paleta string vamos a obtener un tab constant que está en la penúltima columna hasta abajo, el tab constant. Aquí está. Ahí está, el tab constant. Vamos a conectar el tab constant como siguiente entrada. Ahí está. De hecho, yo propongo que la i la hagas un poquito hacia arriba para tener un poco más de espacio. Ahí está. Y el tab constant también un poquito como que hacia la parte izquierda superior. Ahí está. Ándale, ahí está mucho mejor. Así está mejor. Perfecto. Ahora vamos a regresar a la paleta Programming y vamos a ir a la paleta de Timing, donde está el reloj. Y donde está el reloj, vamos a obtener, ahora fíjate bien, lo que vamos a obtener es de la primera columna, la segunda que es Get Date Time String, es correcto, que nos da la fecha y la hora. La siguiente entrada va a ser la fecha, que es la salida, la primera salida de esta función. La primera es esta, ¿no? La Es fecha. correcto, es correcto. Y antes de conectar la hora, fíjate bien, antes de conectar la hora, hay que conectar otro tab constant y nos podemos colgar del anterior. Así que no tenemos que sacar otro tab constant, sino que conectamos una entrada nuevamente al tab constant, al mismo tab constant que ya tienes. ¿Este? No, 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 no. El tab constant que tienes, lo vas a conectar como siguiente entrada. Ah, ok. Cuélgate de la misma línea por ahí, de la misma línea que te permita, ahí el tab constant. Es correcto. Ahora sí, la siguiente entrada ya es la hora. Y la ¿En la siguiente, misma, en la cuarta o en la en la que quinta? sigue, en la siguiente, en la siguiente. Ok. Y la siguiente entrada, otro tab constant, nos colgamos del anterior. Y la siguiente entrada, ahora sí, la siguiente entrada es la medición que nosotros estamos teniendo, ¿no? Es el valor que se multiplica por 100, que estamos pensando que es una temperatura. Es esta, de esta salida, ¿no? Sí, ese, de hecho lo puedes mandar como por arriba, de esa misma línea. Ándale, por arriba y ahí lo metes como siguiente entrada. Perfecto. Ahí quedó muy bien. No pasa nada si se atraviesa la línea, pero bueno, pues para que quede más ordenado. Ahora la siguiente entrada ya va a ser vamos a poner ya como siguiente entrada un fin de línea.
Entonces, vamos a la paleta Programming y obtenemos un fin de línea. Si nos da tiempo, hacemos algo más, pero por el momento estamos ya terminando nuestro programa, son ya casi las 10:30. Buscamos el fin de línea, es el último, end of line constant, y lo conectamos. Perfecto. Ahora, todo esto, todas estas cadenas que estamos no concatenando, pero es una especie de concatenarlas, ¿qué estamos preparando? Pues es un index, tab constant, la fecha, tab constant, la hora, tab constant, la medición y fin de línea. Todo esto del lado derecho de este format into string, si pasas tu apuntador del lado derecho del format into string, te dice, bueno, ahí está la cadena resultante y esa cadena resultante le vamos a mandar al write text file. Vamos a mandar a este. No, el write, ese es el close. El write, ese es el write. Del lado izquierdo ahí te dice, bueno, allí escribe. Dice ahí, text, ahí está el texto. Es el texto resultante del format into string. Es correcto. Ahí está. Perfecto. En este momento podríamos ya correr nuestro programa. Sí, ya. Podríamos correr nuestro programa, pero antes de correr el programa, tienes que ir al panel frontal. ¿Qué tienes que hacer en el panel frontal? Tienes que introducir el dispositivo de almacenamiento. No sé si tengas una memoria o un disco duro. Una memoria. Ok. Y anotas entonces ahí el dispositivo de almacenamiento, dónde se van a almacenar el archivo y el nombre del archivo. Hasta aquí, chicos, aprovecho para preguntar si hay alguna duda, si alguien se atoró en algo. Con toda confianza, abran su micrófono. No veo las manitas levantadas, así que levanten su micrófono, perdón, abran su micrófono y cualquier duda que tengan, con toda confianza. Profe, el Arduino lo voy a seguir utilizando o ya lo puedo quitar para meter Sí, la memoria. sí, lo puedes quitar. No vamos a ocupar por el momento el Arduino. Vale. Profe, yo Sí, me sí, atoré en... No encontré el de la hora y la fecha. ¿Dónde lo sacó? ok. Si quieres explicar tú dónde tuviste... ¿Cuál, perdón? El que nos da la hora y la fecha, si no me equivoco. Ya hasta el final. Ajá, ese. Ok. En timing y fue esta. Ok. Get date. Perfecto, gracias. No, ese es el primero, el que te dice get Ah, date time string. Esa es la primera. ok. Sí. Gracias. Ya introducí mi memoria. Pero le tengo que poner tal y cual, ¿cómo se llama? En el panel frontal, vea el panel frontal. Si ya sabes qué letra le asignó tu computadora a tu memoria, tienes que anotar el dispositivo de almacenamiento, ¿no? O sea, la D, la E, la F Sí, creo que era. y obviamente el nombre del archivo. Ese es el nombre del archivo. El dispositivo del archivo, ¿cómo? Perdón. Nada más pongo el nombre del dispositivo. Le asignó Eh, el espacio D, creo. A ver, si quieres checar sí, tu carpeta otra vez. Sí, tiene la letra D ahí. Entonces el dispositivo de almacenamiento es D. y arriba la letra D, nada más la letra D y abajo el nombre del archivo. Ya. Entendí. Ahí la letra D mayúscula, ya. Y abajo el nombre del archivo. El archivo. Como lo voy a llamar, pues prueba 1, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues podemos correr el programa. Lo dejamos trabajar unos segundos y si el valor no es 100, no se va a detener, a menos de que nosotros lo detengamos manualmente.
Si lo detenemos nosotros, ¿Ya lo detengo? sí, por favor, revisa tu memoria. Debe de haber un archivo que se llama prueba 1, txt. Ábrelo, por favor. Y ahí están tus mediciones. Con una fecha, bueno, primero es el index, que es el número de iteraciones o contador, la fecha, la hora y la medición que estás obteniendo. Y te acuerdas de los 3 enter. Ajá. Después de la palabra Montiel, si pones ahí tu apuntador, te das cuenta que hay 3 enter ahí. El primero es para ir de Montiel al siguiente, son 3 enter. Si no hubiéramos anotado los 3 enter, después de la palabra Montiel estaría el primer 0, ahí así juntito, pegado, montonado. Muy bien. No sé si hay alguna duda hasta aquí y si les funcionó a otros compañeros. Hacemos una pausa para revisar dudas, comentarios. El tab control es nada más para estos archivos pequeños, ¿no? ¿Cómo, perdón? El tab constant Ya. es para estos archivos. Ya, el tab constant exactamente es para que tener diferentes columnas. Si no estuviera el tab constant, entonces la columna del index se amontonaría con la fecha y lo demás quedaría pegado con la hora y después quedaría pegado con la medición. Entonces el tab constant es para separar en diferentes columnas. Y el fin de línea es cuando terminamos un renglón, el fin de línea es para ir al siguiente renglón. Ok. Perfecto. Creo que faltaría un detalle, poner una etiqueta a cada columna. No sé, ¿dónde podrían poner ustedes una etiqueta a cada columna? A ver. Sí, creo que fuera del ciclo while, porque la etiqueta iría solamente una vez. Justo después de la palabra Montiel, podríamos ahí agregar una etiqueta para cada columna. Pero bueno, ya es un detalle que ustedes podrían hacer. Después de la palabra Montiel podríamos dar Enter y otro Enter y después anotar la palabra index, tab constant, oprime la tecla de tab. Me estoy dando, pero me quito de ahí. O si no, espacios, y luego fecha, la palabra fecha, espacios, y luego hora, y luego más espacios, y temperatura, ¿no? Por decir algo, aunque no estamos midiendo una temperatura, pero creo que el siguiente paso sería conectar la tarjeta de Arduino y conectar un sensor de temperatura. Puedes hacer más grande esa constante hacia el lado izquierdo, creo que hay espacio para que lo hagas más grande hacia la izquierda. ¿Sí? Un poco más, un poco más. Ya, ahí está mejor. Ahí está mejor. Entonces, pues de esta forma ya va a aparecer allí un encabezado para cada columna. Ya nada más es cosa de irla ajustando más hacia la izquierda, más hacia la derecha. Pero bueno, es la idea, ¿no? Profe, Sí, si vuelvo a correr el programa, ¿se va a sobreescribir ese mismo TXT o lo tengo que poner otro nombre para que cree otro archivo? perdón, a ver otra vez. Ajá, si vuelvo a correr el programa, ¿va a volver a meter, o sea, sobreescribir todo o crea otro proyecto, otro TXT? Yo esperaría que te mande un mensaje y te diga, bueno, ya existe, porque cuando nosotros le estamos seleccionando que lo cree. Entonces, Sí. si lo corremos así como está, yo esperaría que te mande un mensaje y te diga, bueno, ya existe, ¿quieres reemplazarlo? Vamos, córrelo a ver qué te dice. Ok. No te mandó ningún mensaje, ¿verdad? No. Ok, entonces probablemente se está sobreescribiendo. Sí, porque como ya está o sea, no lo puede sobreescribir, pues dice que ya lo tiene creado, entonces no lo puede reemplazar.
Ok, ok. No sería ponerle que un nombre distinto. Sí. Sí, lo ideal es cambiar el nombre del archivo. Profesor, también en la parte de Makefile, en el bloque de diagrama, bueno, la parte de los bloques, Sí. donde está Create, también está la opción de Replace or Create. Ah, sí, sí, sí. Sí, también está la opción de replace o create. Entonces, si vamos al diagrama de bloques, por favor, Arturo, y en el diagrama de bloques, justamente, como lo acaba de mencionar tu compañero, en vez de seleccionar solamente crear, en el lado izquierdo, hasta la izquierda extrema, la otra izquierda, ahí está. Sí. Entonces, selecciona la opción replace o create, como lo acaba de mencionar su compañero, porque está solamente seleccionada crear. Pero bueno, a mí en lo personal no me gusta reemplazar, no me gustaría reemplazarlo. De hecho, haciendo un paréntesis, les comento que en una ocasión hice un programa para adquirir los datos de fluorescencia del Golfo de México, pero como el crucero era de 30 días y yo solamente iba a estar los primeros 15 días, me preocupaba que cuando yo me bajara del barco, alguien no anotara el nombre de la siguiente estación, porque el nombre del archivo era el nombre de la estación. Entonces dije, si alguien no anota el nombre de la estación y corre el programa, se va a sobreescribir y voy a borrar la estación o los datos de la estación anterior. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, lo que se me ocurrió en ese momento, pudiera haber otras soluciones, pero a mí lo que se me ocurrió fue generar un número aleatorio, multiplicarlo por 1.000.000 y concatenarle al nombre del archivo, concatenarle ese número aleatorio. De tal manera que ese número aleatorio siempre iba a ser diferente y se iba a concatenar al nombre del archivo. Así que si alguien corría el programa con el mismo nombre del archivo, yo sabía que el nombre del archivo iba a ser diferente porque se le iba a concatenar un número aleatorio. No sé si me explico. Sí, así es. Entonces, pudiera haber otras soluciones, pero fue lo que a mí se me ocurrió, para que no se sobreescribieran los datos. Repito, es probable que alguien llegara, corriera el programa y no cambiara el nombre del archivo. Entonces, no nada más generé un número aleatorio, lo multipliqué por 1.000.000, creo, o por 10.000 o por 1.000.000, y luego aparte lo redondeé al entero más cercano, porque obviamente el número aleatorio me entrega punto decimal y algunas décimas, y yo no podía tener, el nombre del archivo no puede tener puntos decimales, entonces lo redondeé al entero más cercano, de tal manera que el nombre del archivo siempre iba a ser diferente. Ah, mira, ya casi lograste poner las etiquetas, ¿no? Ujú. Perfecto. Vamos a hacer algo por último. No sé si hay alguna otra duda. Espero que les haya gustado esta clase. ¿Alguna duda, algún comentario? Ok, por Ninguna duda, sí último. me quedó todo. Sí, adelante, adelante. Ah, no, ninguna duda, que sí me quedó todo, perdón. Ah, perfecto. Hacemos un último detallito para terminar, aprovechando estos 20 minutos. Vamos a generar una estructura case, por favor, Arturo, de la paleta de estructuras. Ahora utilizamos un case structure, estructura case, ahí está. Y acuérdate que tu apuntador toma forma de cuadrito, le damos clic y arrastre. Abajo, si quieres, hasta abajo que tenemos espacio. Hasta abajo tenemos espacio. Ahí, Aquí. mira, hay espacio. Sí, ahí hay mucho espacio. Entonces, ahí generamos una estructura case. Y recuerda que la estructura case, por default, nos da dos casos. Un caso falso y un caso verdadero, pero la estructura case puede tener 100 casos o más. El caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Por el momento lo dejamos como caso falso, caso verdadero. Y vamos a aprovechar en la parte superior, más arribita tienes tú, cuando comparamos la temperatura, si es mayor o igual a 80, esa línea que sale del comparador mayor o igual a 80, lo vamos a conectar del lado izquierdo de la estructura case, donde está el selector de casos. Esa línea la conectamos abajo, del lado izquierdo de la estructura que es correcto, porque ese es el selector de casos. Si la temperatura es mayor a 80, es verdadero, se va a cumplir un caso, y si no, falso, se cumple el otro caso. No pasa nada si lo atraviesas, ahí está, lo conectamos ahí, a la línea. Perfecto. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar si la temperatura es mayor a 80? Verdadero. Entonces, si es verdadero, vamos a anotar una etiqueta en la parte interior de la estructura case, en la opción de verdadero, en el caso verdadero.
Vamos a darle clic derecho y seleccionamos la opción string, la vamos a la paleta string. Vamos a ver si hay un string constant. Un string constant, si hay un string constant en la parte inferior de la primera columna. Ahí está un string constant. Y vamos a anotar una etiqueta, no sé, que diga danger o algo así. Y esa etiqueta o esa cadena la vamos a mandar hacia afuera y vamos a extender el format int string para que tenga una entrada más después de la medición que enviamos, le extendemos a una entrada más. Obviamente el fin de línea lo conectamos hacia abajo, el fin de línea hay que conectarlo hasta el último, pero en este espacio que hemos hecho, ahí en ese espacio, ahí conectamos esta cadena de caracteres, que va a ser la cadena danger, si es verdadero el caso, ¿sí? Si es verdadero, pero si vamos al caso falso, ahí está bien. Si vamos al caso falso, en el caso falso la etiqueta va a ser diferente. En el caso falso, si la temperatura es menor a 80, la etiqueta va a ser, no sé, puede ser un OK. Y esa etiqueta la vamos a enviar a la misma salida. Ya no tienes que generar más entradas, a la misma salida de la estructura case. A ese cuadrito es correcto. Dale clic, ahí está ya está perfecto. Entonces, pues ahora sí, quieres correr nuevamente tu programa. En teoría el archivo de texto va a tener se va a generar un archivo de texto, va a tener una columna más con una etiqueta que dice danger si la temperatura es mayor a 80 o dice OK si la temperatura es menor a 80. Chicos, estamos terminando la clase. El siguiente paso sería que ustedes ya logren conectar su tarjeta de Arduino, tener todo su software y conectar un sensor de temperatura para que quitar este random y tener en realidad ya un sensor de temperatura. Señorita Cortina. Listo. Ok, creo que nos faltó, fíjate bien, nos faltó un tap constant, ¿no? Ah, sí. Entre la temperatura y el último detalle, tap constant, para que no se amontonaran. Profesor, Sí, adelante. ¿sirve el LM85 como para usar de sensor de temperatura? El LM35, ¿no? Ah, sí, ese. Sí. El LM35 lo pueden utilizar como sensor de temperatura, sí, por supuesto que sí. De acuerdo, gracias. Sí, aunque déjenme pensar. Sí, pues el semestre pasado hicimos una práctica con el LM35, pero estaban reportando que les salía defectuoso, sobre todo porque lo estaban comprando no sé si lo compraban por Amazon o por Mercado Libre, pero estaban reportando que les estaba saliendo defectuoso. Entonces, tengan cuidado por ahí, si lo compran, pues midan, con su multímetro pueden ustedes medir si realmente funciona y pues que no vayan a batallar y vayan a tener problemas con ese sensor. Nada más ese comentario, pero sí lo pueden utilizar. Va, gracias. Sí, es que justamente tengo uno que ya he usado y sé que funciona bien y creo que otros 3 compañeros igual, entonces, por si, precisamente para reutilizarlo. Perfecto. Sí, está bien. ¿Algún otro comentario, chicos? Estamos terminando la clase. Su compañero Arturo está haciendo los últimos detalles, tratando de poner un espacio entre la medición y la etiquetita que estamos agregando aquí. Déjame ver qué está pasando. Me Pues falta sí. uno. Ajá. Falta algo, ¿verdad? Sí, nada más otro de estos. Tab. Es que el tab constant es entre la línea naranja y la línea rosa de la etiqueta. Porque la línea naranja, que es la de medición, no hay tab constant entre la naranja y la rosa de la etiqueta de danger o OK. Ah, sí. ¿Sí lo observas? Sí, Creo sí, que sí. puedes dar clic derecho ahí de donde está la entrada naranja y seleccionar la opción agregar agregar un ítem, insertar un... No. Hay una opción, creo que de insertar un ítem o insertar una opción. No, si no, pues ya sabemos cómo agregarlo. Perfecto.
Chicos, comentarios, dudas. Profe, para guardar el programa tenemos que guardar ambos, tanto el No, 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 no. diagrama. Solamente uno y ahorita les explico cómo, de preferencia guardarlo como versión previa. Antes de comentar eso, quiero comentar que en la clase pasada me preguntaron los estudiantes si podrían guardar el archivo en una ruta, en una ruta de carpetas. Sí, sin problema. Y la pregunta más bien era porque, si se dan cuenta, nosotros concatenamos para generar la ruta de acceso, concatenamos el dispositivo de almacenamiento, los dos puntitos de la diagonal y el nombre del archivo. Pero si tenemos una ruta, podríamos concatenar esas carpetas, podríamos formar la ruta de almacenamiento, podríamos formarla y que se almacenara el archivo en una ruta de almacenamiento, o que se almacene en el escritorio o en mis documentos, sin problema. Y contestando a tu pregunta, aprovechando que ya terminó Arturo de modificar el programa, si nos ayudas, Arturo, para mostrar cómo se cómo se guarda el archivo, pues basta con guardarlo en cualquiera de los dos. Si quieres oprimir la combinación de teclas Control T, basta con guardarlo guardar el diagrama de bloques o el panel frontal, cualquiera de los dos. En cualquiera de los dos vas a dar clic en File, no es necesario que lo hagas en los dos, y después seleccionar la opción Save for Previous Version, guardar como versión previa, y tienes que seleccionar. Yo recomiendo que lo guarden como la versión 2016. Acordamos que creo que es la versión mínima que podemos tener. Yo tengo la versión en esta computadora, justo la versión 2016. Y cuando lo guardan en esa versión, pues lo podrán abrir todos los que tienen esa versión o una versión superior. Bueno, una vez que ya seleccionas la versión 2016, das clic en Save y se va a generar una carpetita, te pide el nombre de la carpeta, ya tú decides dónde vas a guardar el archivo. Ok. Y anotas ahí el nombre. De default se generaba una carpeta. No sé si te permita poner nombres, puntos en los nombres de los archivos. Creo que no es buena idea colocar puntos en los nombres de los archivos. Ahora sí. Sí, ahora sí. Aunque era el nombre de una carpeta, pero bueno, ya. En teoría ya se guardó, se guarda dentro de esa carpeta y pues así es como se guarda. No es necesario guardarlo en los dos, tanto en el panel frontal como en el diagrama de bloques. Aquí está. Ahí está. ¿Lo puedes, por favor, subir al Classroom? Estamos terminando la clase, nos quedan 10 minutos para preguntas y respuestas. Un último detalle, por favor, antes de que lo subas, perdón. Si podemos abrir el programa en el diagrama de bloques. Y maximizamos el diagrama de bloques, por favor. Antes de subir sus programas, les recomiendo que opriman la combinación de teclas Control U. Si ustedes oprimen la combinación de teclas Control U, su programa se ordena y así es como hay que subirlo. ¿Por qué esa parpadea? ¿Perdón? ¿Por qué ese caso parpadea? El de OK. No te escuché muy bien. Aquí en esta parte está parpadeando la parte de OK, el case. Entonces porque tú pusiste el apuntador. Sí. ¿No? Sí. Ok. Entonces les comentaba que si oprimen la combinación de teclas Control U, su programa se ordena justamente como lo están viendo ahora, pero si prefieren regresar al orden que ustedes tenían, oprimen la combinación de teclas Control Z. Si oprimen la combinación de teclas Control Z, regresan a como lo tenían. Pero ya para subirlo o para mandarlo, hay que oprimir la combinación de teclas Control U. Y como comentario también, como adelantándome un poquito, lo que ustedes van a ver en las siguientes clases, lo que van a hacer es un ejecutable. En el ejecutable
no van a poder visualizar el diagrama de bloques, sino únicamente el panel frontal. Si vamos al panel frontal, por favor. En el panel frontal, hasta donde yo sé, no existe una combinación de letras que nos lo ordene. Ese sí lo tenemos que ordenar manualmente. Si maximizas tu panel frontal y vamos a un buscador de internet, y en el buscador de internet puedes buscar un logotipo de la UNAM o de la Facultad de Ingeniería, por favor. Y ya que tengas el logotipo, lo copias, el que tú quieras. Lo copias y regresamos a nuestro programa. Y en nuestro programa y en nuestro panel frontal, con control V, lo puedes pegar. Trata de hacerlo un poquito más chiquito. Ya tú lo pones ahí en el encabezado, en la parte superior. Anotas ahí del lado derecho del logotipo, le das doble clic del lado derecho y anotas UNAM, abreviado por el momento. Dale doble clic, UNAM, Facultad de Ingeniería, abreviado todo, el nombre de los estudiantes, del equipo, el nombre del profesor, la carrera y bueno, pues todos los datos que consideres necesarios, ¿no? Y les decía que aquí en el panel frontal sí ustedes tienen que organizarlo, ordenarlo y acomodarlo de la manera más, pues, más presentable posible. Después van a ver ustedes incluso en el manual de prácticas que hay otras opciones con unas pestañas para ordenarlo. Por el momento lo dejamos así. Y ya por último, aprovechando estos 3 minutos que nos quedan, lo que sí me gustaría anotar, por favor, Arturo, es la palabra instrucciones. Anota, por favor, instrucciones, porque el usuario, no, pero fuera de ese bloque, ¿no? En otro lado. El usuario no sabe lo que hace su programa, entonces nosotros tenemos que decirle lo que hace. Donde tengas espacio, por ahí puedes anotar instrucciones. ¿Ok? Instrucciones, sí. Número uno. Introduce el nombre del dispositivo. Sí, introduce el dispositivo, ¿no? D, E o F. Introduce el dispositivo. El dispositivo de almacenamiento, ¿no? Que entre paréntesis, como ejemplo, puede ser D, E o F. Bueno, ya lo dice ahí abajo. Número 2. Introduce el nombre del archivo. Y número 3, introduce el sample rate, el tiempo de muestreo. Y número 4, corre el programa con control R. Corre el programa. Siempre es muy importante tener las instrucciones de uso del programa porque nosotros sabemos lo que hace nuestro programa. De hecho, creo que el siguiente paso es darle las instrucciones al usuario de que conecta tu tarjeta de Arduino, asegúrate que el sensor de temperatura esté conectado en el pin A0, por ejemplo, y listo, ¿no? De hecho, muchas de las veces es importante darle un diagrama. Aquí mismo podemos darle la opción de un diagrama para que vea cómo tiene que conectar su sensor de temperatura y probablemente también tiene que conectar o más bien cargar un programa al Arduino, ¿no? Pero bueno, ese sería el siguiente paso. Por el momento terminamos, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Ya son justamente las 11. Nos quedan 4 minutos por si alguien tuviera alguna duda. Lo vuelvo a guardar, profe, y ya sí lo subo. Sí, por favor. Por favor. Cuando compartimos este archivo, ya nada más le damos en control N y nos abre el diagrama de bloques. Control T. Control T. Control T. Sí, con Control T, pero guárdalo, por favor, para que se guarden los cambios que acabas de hacer. Y sí, una vez que lo abres, lo primero que tenemos que hacer es suprimir la combinación teclas Control T
para que podamos visualizar los dos paneles, tanto el panel frontal como el diagrama de bloques. Otra opción de visualizar el otro panel es en la barra de menús en Windows. En Windows te da la opción de, si estás en el panel frontal, te da la opción de ver el diagrama de bloques, y si estás en el diagrama de bloques, te da la opción de ver el panel frontal. Si le das clic en Windows, por favor. No, en la parte superior, en la barra de menús. Ya. Es correcto. Ahí te permite, si estás en el panel frontal, bueno, pues te dice Show Block Diagram, te permite ver el diagrama de bloques. Y con Control T, pues puedes ver el mosaico vertical. Hay otro para ver el mosaico horizontal, pero no me gusta mucho el mosaico horizontal. Me gusta más el mosaico vertical. Y ahí está. Perfecto. ¿Algún comentario hasta aquí? No, ninguno, todo bien. Perfecto. Terminamos la clase, chicos. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Los que no han instalado su software, por favor, instálenlo. Quedó grabada esta